Hola, buenas tardes. Soy Kelly Tatiana Salazar Vázquez y el día de hoy les vengo a hablar sobre el síndrome de Treacher-Collins. Voy a hacer una pequeña introducción acerca de este síndrome. El síndrome de Treacher-Collins, o también denominado disostosis mandibulofacial, es un trastorno genético que afecta el desarrollo de los huesos y tejidos de la cara. Este síndrome tiene un impacto considerable en la morfología craneofacial, lo que compromete tanto la apariencia como la funcionalidad del rostro. Los individuos afectados presentan rasgos característicos como lipoplasia de pómulos, micronatia, malformaciones auriculares y en muchos casos pérdida auditiva debido a las anomalías en el oído medio. El objetivo de este seminario es explicar la fisiopatología y las bases genéticas de este síndrome, identificar las manifestaciones clínicas y los métodos diagnósticos y, por último, describir los diversos tratamientos del síndrome de Treacher-Collins. Bueno, entonces en la fisiopatología tenemos que es un trastorno genético causado principalmente por mutaciones en los genes TCOF1, POLR1C y POLR1D. El gen que se encuentra frecuentemente más afectado es el TCOF1, que codifica la proteína Tracker y es crucial para la formación y migración de las células de la cresta neural. Bueno, entonces los genes, por ejemplo, el TCOF1 se encuentra en el cromosoma 5 y es de herencia autosómica dominante. El gen POLR1C se encuentra en el cromosoma 6 y es de herencia autosómica recesiva. Y el gen POLR1D se encuentra en el cromosoma 13 y es de herencia autosómica dominante. Bueno, entonces es importante retomar un poquito sobre la cresta neural, ya que es importante para entender un poco de este síndrome. Entonces tenemos que la cresta neural es originada del neuroectodermo y es fundamental para el desarrollo del cuerpo, particularmente en la cara y el cráneo, ya que a partir de ella se forman diversos tejidos como son los huesos, cartílagos, tendones, dermis, vía madre y aranoides. También contribuyen principalmente a la formación de las estructuras de los primeros arcos faringeos o arcos branquiales y son clave en el desarrollo facial. Ahorita también más adelante voy a hablar sobre los arcos branquiales. Entonces tenemos esta imagen donde nos muestra los huesos del cráneo. Unos se encuentran en color azul, otros en color rojo. Los de color azul son los derivados de la cresta neural. Entonces ahorita le voy a hablar sobre los arcos branquiales o arcos faringeos, que son estructuras embrionarias fundamentales en el desarrollo de la cabeza y el cuello y se desarrollan a partir de la cresta neural y están involucrados en la formación de diversas estructuras faciales. Bueno, entonces los arcos branquiales son 5, es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 6. El 5 pues no se encuentra. Pero en este síndrome pues nos vamos a centrar más que todo en el primer arco branquial y el segundo arco branquial. Tenemos que en el primer arco branquial de origen a la mandíbula, aparte del oído medio y la parte anterior de la lengua. En los huesos, pues como había mencionado anteriormente, en la mandíbula, el maxilar y parte del hueso temporal. Y en el oído medio, pues nos da el yunque y el martillo. En la musculatura tenemos a los músculos de la masticación, al tensor del velo del paladar y al tensor del tímpano. Del segundo arco branquial tenemos que forma la parte del oído externo y del hueso hioides, pues entonces en los huesos helioides y del oído medio también tenemos que forma, pues es parte del estribo. En la musculatura tenemos los músculos de la expresión facial, el estapedio y el digástrico, perdón. Entonces, es esencial que la cresta neural funcione de manera adecuada, porque si esto no es así,
pues las células de la cresta neural no migran adecuadamente, lo que afecta a las estructuras derivadas de los primeros y segundos arcos branquiales. Las mutaciones de estos genes interrumpen este proceso, lo que provocaría las malformaciones faciales y otras anomalías en las estructuras relacionadas con los arcos branquiales. Las manifestaciones clínicas tenemos que pues, se caracterizan por las anomalías en el párpado inferior, hipoplasia malar, fisuras palpebrales que son inclinadas hacia abajo y la micronatia o retronatia debido a la hipoplasia simétrica de los huesos cigomáticos. El maxilar y el mandibular. Las anomalías del oído externo incluyen orejas ausentes, pequeñas, mal formadas y rotadas hacia atrás y atresia de estenosis de los conductos auditivos externos. La gravedad varía entre los afectados, ya que pues algunos presentan manifestaciones que son menos evidentes que pues en otros casos y ahorita les voy a mostrar un ejemplo de estas. Entonces aquí podemos ver a este bebé con manifestaciones pues, de las fisuras palpebrales inclinadas hacia abajo, la hipoplasia malar, la microtía, pues y entre otras. Entonces aquí está el ejemplo, tenemos a esta familia, la cual es la madre la que presenta el síndrome de Treacher-Collins y sus 3 hijos heredaron este gen. Entonces aquí podemos ver que el hijo número 3 es el que presenta mayor manifestación clínica, a diferencia de sus 2 hermanos. Y pues ya. Entonces, en los diagnósticos tenemos la evaluación clínica, el análisis genético y el diagnóstico prenatal. En la evaluación clínica se buscan las características físicas, como las fisuras palpebrales inclinadas hacia abajo, la hipoplasia de los pómulos, la micronatia, las malformaciones en las orejas y la pérdida auditiva. En el análisis genético se identifica la mutación en el GTCOF1 mediante las pruebas de secuenciación genética y esto confirma el diagnóstico especialmente en casos donde los síntomas son leves o difíciles de identificar. Y en el diagnóstico prenatal se puede realizar en embarazos con antecedentes familiares o sospecha de este síndrome mediante el análisis del ADN a partir de las muestras de vellosidades coriónicas o amniocéntesis. Entonces, en el tratamiento, pues debe adaptarse a las necesidades pues, de cada individuo. Preferiblemente se debe dar un manejo de equipo multidisciplinario. Entonces, tenemos el soporte respiratorio, en algunos casos que son severos de hipoplasia mandibular, puede ser necesaria una traqueostomía para asegurar la vía respiratoria adecuada. También tenemos la cirugía reconstructiva para corregir las malformaciones faciales como la hipoplasia malar, la micronatia y las anomalías en los párpados. Estas cirugías ayudan a mejorar tanto la estética como la funcionalidad de las estructuras faciales. En la amplificación de la conducción ósea por la pérdida auditiva. La reconstrucción palpebral, pues según sea necesario para las fisuras palpebrales inclinadas hacia abajo. También tenemos la cirugía ortognática en casos graves de micronatia o retronatia y se puede realizar cirugía para realinear la mandíbula y mejorar la mordida y la función respiratoria. Por último, tenemos la corrección auditiva, que los pacientes con atresia o estenosis del conducto auditivo externo pueden beneficiarse de audífonos o implantes auditivos para tratar la pérdida auditiva conductiva. Entonces, tenemos la epidemiología, que es la incidencia, está calculada entre 1 de cada 25.000 a 50.000 nacidos vivos y el síndrome de Treacher-Collins, el 60% son espontáneos, resultado de una mutación no. Una mutación no es que ningún familiar lo padece y sería como la primera persona de la familia que padecería este síndrome. Y también tenemos que y el 40% pues puede ser hereditaria. Entonces, en conclusión, el síndrome de Treacher-Collins es causado por mutaciones en los genes TCOF1, POLR1,
C y POLR1D, afectando la cresta neural y la provocación de las malformaciones faciales y la pérdida auditiva. Segundo, tenemos que las manifestaciones incluyen la hipoplasia facial, las orejas malformadas y problemas auditivos, y se diagnostica por la evaluación clínica, estudios de imágenes y análisis genético. Y por último, tenemos el tratamiento que incluye cirugía reconstructiva, audífonos y soporte respiratorio con un seguimiento multidisciplinario. Muchas gracias.